a empezar con la transmisión de vivo en Facebook y voy a iniciar la grabación aquí. Esperemos ya aquí en la sala o directamente en la transmisión de Facebook. Y bueno, pues empiezo. Buenas noches a todos. Primero que nada, bienvenidos a Genios Nocturnos. Es el proyecto de divulgación universitaria de Universidad Montreal, que tiene como objetivo llegar a alcanzar temas que a veces salen un poco del salón de clases y que además son temas que profesionales que están ya ejerciendo en el campo laboral nos vienen y nos contribuyen un poquito más a la educación adicional formativa que tenemos en clases. La ventaja también de Genios Nocturnos es un proyecto gratuito de Universidad Montreal para todo el público, para asimismo también promover esta propagación de la educación a todos los niveles. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los que siempre nos acompañan en Genios Nocturnos. Él es César Domínguez. César Domínguez es orgullosamente egresado de Universidad Montreal, es licenciado en turismo, ahorita es también maestro en desarrollo humano y docente con más de 4 años de experiencia en turismo académico, turismo rural, áreas naturales protegidas, antropología del turismo, entre otras. Además, también César ha destacado en los ámbitos profesionales que van desde la dirección de agencias, el crecimiento personal y hotelería. Actualmente no radica aquí en Morelia, pero nos acompaña esta noche para platicarnos un poco de lo que hace y además de un tema bastante interesante. ¿Cómo se va a reactivar el turismo después de esta pandemia, después de este freno que tuvimos mundial por la pandemia? ¿Cómo van a ser los retos que va a enfrentar el turismo? Le doy la más cordial bienvenida y adelante, César. Gracias, Lupita, estoy muy contento de esta invitación. Pues igual, tío, no puedo decir nada malo, al contrario. A Lupita la conozco desde que ambos éramos estudiantes ahí en la universidad. Entonces, pues ya tenemos mucho tiempo de conocernos y pues ahora nos toca estar del otro lado y pues un gusto estar aquí. Muchas gracias, adelante. Gracias. Bueno, gracias a todos por la presencia, conforme se vayan ustedes integrando. Qué rico estar aquí, qué rico estar compartiendo con todos ustedes esta información. Algo importante que quiero mencionar previo a poder comenzar y explicar el tema es no hay ningún monopolio de la verdad. Entonces, al no haber ningún monopolio de la verdad, pues cualquier estimación, cualquier cifra, cualquier tema que nosotros estemos compartiendo aquí, pues no significa que sea la verdad, ¿no? Creo que en el caso del turismo en específico, pues sabemos que no es ninguna ciencia, no es ninguna industria, es más bien un fenómeno social. Y los fenómenos sociales cambian, los fenómenos sociales están moviéndose constantemente. Nosotros, el turismo, y voy a hablar tanto de una perspectiva para profesionales como para personas que no son profesionales, pero que tal vez les interesa el tema. Nosotros trabajamos con el comportamiento humano. El turismo es comportamiento humano. Como tal, tenemos que tratarlo. No podemos tratarlo como una industria, aunque malamente hemos hablado o hemos escuchado hablar de la industria turística. No podemos hablar de una ciencia, pero sí podemos hablar de un fenómeno. Y este fenómeno, pues, ha sido de los más afectados ya desde hace un año por la pandemia del COVID-19. Quiero comenzar diciendo que desde esta perspectiva, creo que de esta perspectiva de trabajar para el turismo o trabajar en el turismo, es muy duro, es muy complicado. No podemos decir que, y tampoco quiero ir con esta idea o vender esta idea de es la oportunidad de mejorar, es la oportunidad de hacer las cosas diferentes, que sin duda, este puede ser una gran oportunidad.
pero la verdad es que también está siendo bastante complicado, está siendo muy difícil. Entonces, esta dificultad lo que está llevándonos es a tener que movernos rápidamente para poder salir del mismo. Tal vez hemos visto que en los últimos meses o en las últimas semanas, ahorita que ya estamos en periodo vacacional y que es Semana Santa, cómo se está despertando y cómo estamos viajando ya un poco más, a pesar de que pues hay ciertas restricciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y pues ante este temor de que haya una tercera ola de contagios que alargue más este confinamiento que ya tenemos un año, ¿no? El confinamiento pues nos ha llevado a tener que experimentar un sinfín de cosas, cada uno de nosotros, pero para el turismo el confinamiento ha sido la oportunidad de replantearnos los objetivos de la misma actividad. Quiero comenzar un poco con esta parte diciendo que la Organización Mundial del Turismo, en su análisis anual del año pasado, menciona que el 2020 es el peor año de la historia del turismo, con 1.000 millones menos de llegadas internacionales. La Organización Mundial del Turismo es un organismo internacional que proviene de Naciones Unidas, de la ONU, y tiene la intención de ser este órgano que regula a los estados miembros, ¿no? Y esos estados miembros pues son países que a través de la guía, del apoyo, del trabajo que hace la Organización Mundial del Turismo, buscan tanto generar nuevos servicios turísticos, nuevos destinos, nuevas políticas, nuevas regulaciones. Y la Organización Mundial del Turismo pues está trabajando muy de la mano, muy estrechamente con la Organización Mundial de la Salud. A partir de que el coronavirus pues vino como a parar, ¿no?, toda la actividad turística, pues no veíamos en ningún aspecto, en ningún sector, en ninguna industria, no veíamos que esto tuviera un antecedente, ¿no? Para decir, bueno, más o menos creemos que va a funcionar de esta manera, creemos que va a ser de otra forma, ¿no? Todo es bastante nuevo, todo es bastante... pues ahora sí que vamos como a ciegas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el turismo desde el año pasado? La Organización Mundial del Turismo decía que, o dice que el colapso de los viajes internacionales representa una pérdida estimada de 1.3 billones de dólares en ingresos por exportaciones, ¿no? Un escenario 11 veces más grande que no habíamos visto desde la crisis económica mundial del 2009. Muchos de nosotros tal vez, si teníamos algún negocio dentro del mismo sector turístico, cerramos, tal vez algunos otros redujimos las actividades, tal vez algunos otros optamos por movernos en línea completamente, tal vez otros optamos por resistir a lo que se pudiera, pero yo creo que esta pérdida estimada ni siquiera puede ser realmente cuantificable, porque hablamos de que ese sector emplea tanto directa como indirectamente a miles y millones de personas alrededor del mundo, ¿no? De hecho, el sector turístico es uno de los sectores en donde aproximadamente el 35-40% del capital humano que trabaja, pues lo hace las mujeres, ¿no? Aún hay mucho trabajo que hacer en equidad, sin embargo, quien se ha visto más afectado, sin duda, son tanto mujeres como jóvenes. Esto tiene que llevarnos a pensar mucho nuestro comportamiento como turista, pero también nuestro comportamiento como profesionales del turismo. No podemos pensar y no podemos hacer de cuenta que vamos a regresar a una normalidad, porque el mismo planeta
el mismo sector, la misma actividad económica nos está exigiendo que cambiemos la forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, los escenarios futuros que se ven para el turismo, pues hablamos aproximadamente hasta el 2024, una recuperación para alcanzar los niveles del 2019. Veníamos trabajando bien, el turismo sí venía con diferentes problemáticas como cualquier otro sector, pero sí se estaba mejorando muchísimo la visita, la llegada de turistas internacionales, ¿no? Entonces, México ya empezaba a bajar a los números principales del barómetro que hace la Organización Mundial del Turismo, que el barómetro pues es este ranking como el top 10 de los 10 países más visitados. Seguramente lo han visto sin importar si sabemos o no sabemos del turismo. Sin embargo, bueno, el 2020 pues terminó por llevarnos, por ejemplo, a las Américas a una caída del menos 70%, esto con datos de la Organización Mundial del Turismo, con el análisis anual del 2020. Todos los continentes, Europa estamos hablando de un menos 68%, África también un menos 64%, Asia, Oceanía igual entre el menos 70%, ¿no? De la caída que tuvo todo el sistema turístico. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperarnos? Es muy lento. No podemos pensar que va a ser de la noche a la mañana, que será completamente rápido, sino por el contrario, los expertos de la Organización Mundial del Turismo estiman que para el 2024 nosotros apenas estaremos llegando a alcanzar los números del 2019. Por un lado, esto tiene que ser bastante difícil, tiene que ser bastante complicado y tiene que ser bastante duro de escuchar. Pero por otro lado, creo que no podemos perder la esperanza de que tal vez la estimación no es tan exacta. Entonces, para mí es importante que cada uno de nosotros, desde donde nos toque estar, desde donde nos toque trabajar, desde donde nos toque estudiar el turismo, estemos bastante esperanzados en en recargar al mismo sistema. Yo les decía al inicio, no hay un monopolio de la verdad. No tomemos estos datos que da la Organización Mundial del Turismo, que igual no son míos, no los tomemos como tan literales, ¿ok? Tal vez puede ser que nos lleve menos, puede ser que nos lleve más tiempo. En nuestro país, creo que México ha sido uno de los países que menos se ha visto afectado por el coronavirus y el turismo. En realidad, México no ha aplicado mayores restricciones, ¿no? Y con esto no me voy a meter a un tema de crítica de si se está haciendo bien, se está manejando mal. La verdad es que México no ha tenido ningún tipo de restricción internacional. Seguimos recibiendo a turistas internacionales, ¿no? Salvo que, porque los mismos países internacionales pues cierran frontera y pues no dejan salir, ¿no? Pero de ahí en fuera México nunca cerró fronteras, nunca ha cerrado fronteras, hasta este mes, mediados de marzo, que cerró fronteras, pero a nivel terrestre. No ha pasado más y eso ha sin duda permeado muchísimo y ha permitido que no hablemos de una caída tan grande. Yo sé que para muchos de los que trabajamos, excompañeros, colegas, estudiantes de la misma universidad, nuestra perspectiva puede ser bastante diferente. Puede ser completamente pues terrible, ¿no? Como se ha manejado, como está el turismo. Tal vez sí, es complicado, no les puedo decir que no, pero México no se ha visto tan afectado. Esa es la verdad. Hablemos de Italia, hablemos de España, hablemos de Francia, hablemos de inclusive Estados Unidos.
cuáles han sido las verdaderas afectaciones que han tenido y cómo es que hasta la fecha hablamos de que Europa pues sigue confinando a sus ciudadanos, se siguen haciendo cierres, se siguen haciendo diferentes epicentros de la pandemia en Estados Unidos, ahora es Miami, de nuevo se estaba hablando de España, entonces es bien complicado y está siendo bien complicado. Yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han viajado en pandemia? Y esto no es para que sea como una irresponsabilidad, no. Es simplemente para evidenciar que hay facilidad para viajar en México. La hay. Mega destinos turísticos en nuestro país como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, estaban estimando una ocupación del 60-65% para esta Semana Santa. ¿Esto qué nos habla? Pues que se está dando una recuperación bastante rápida. Esto, sin duda, es muy positivo, pero aquí es donde entra el verdadero tema que quiero compartir con todos ustedes. El verdadero tema es preguntarnos qué hacer, número uno, como turista. Porque antes que ser profesionales o no profesionales, o expertos o no expertos, todos hemos sido turistas y todos podemos serlo. ¿Qué podemos hacer? Aquí les comparto algunos consejos bastante simples. Tenemos que voltear a ver al turismo alternativo. La Secretaría de Turismo de nuestro país hace una definición y hace una clasificación del turismo alternativo como este turismo que tiene la motivación principal de hacer viajes que tengan que ver en contacto con naturaleza, en contacto con actividades de aventura o en contacto con comunidades originarias y conocer, preservar, hacer todo este conocimiento del entorno natural. Y de ahí hace una división de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. Cualquiera de estas tres tipos de turismo tenemos que voltear a ver. Hablamos de que en nuestro país más de la mitad de la población vive en pobreza. Pero cuando hablamos nosotros como turistas para vacacionar, lo primero que se nos viene a la mente es la playa. No vemos otros destinos en nuestro país. En nuestro radar no se encuentra visitar una ciudad cultural, en nuestro radar no se encuentra visitar un parque nacional, en nuestro radar no se encuentra conocer alguna comunidad originaria de nuestro país, conocer la etnia, conocer las tradiciones de nuestro país. En nuestro radar se encuentra el sol y playa. Acabo de dar justamente datos de Cancún en los que se habla de un aumento del 60-65% aprox de ocupación hotelera para estos días santos. ¿Hay alguna estimación para ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, en más o menos cuál va a ser la ocupación? Más o menos cuál va a ser el flujo de visitantes que habrá? Por lo menos yo no he visto nada, ¿no? O sea, si alguien de aquí lo ha visto, me encantaría que me diera los datos de cuál es la estimación que se le da, por ejemplo, a zonas rurales, a áreas naturales protegidas, en cuanto a visitas y a flujo de visitantes en los días santos. Entonces, cuando yo volteo a ver al turismo alternativo, estoy volteando no nada más a hacer una actividad diferente, estoy volteando a ver al desarrollo de las comunidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Visita un pueblo cercano a tu lugar de residencia. Si se encuentran en Morelia,
Si se encuentran dentro de la capital o muy cerca de la capital del estado o en otro lugar del mundo, en otro país, en otro continente, visiten pueblos cercanos, porque eso nos da y nos garantiza un poco, y esto ha sido algo que se ha hablado muchísimo desde el año pasado por parte de los expertos y la misma Organización Mundial del Turismo, el que tú visites pueblos cercanos, pues te da la posibilidad, número uno, de que haya menos contacto, o que tengas menos contacto con personas. Tal vez te resulta muchísimo más fácil agarrar tu carro, visitar el pueblo mágico más cercano, y pues esto beneficia a la misma economía, ¿no? Te protege un poco porque tal vez es muchísimo más sencillo que agarres tu carro, que te protejas con tu carro, que te cuides con tu carro, que cuides a tu familia, a que agarres un autobús, agarres un avión, agarres algún transporte de pasajeros, ¿no? Entonces, todos los expertos, la Organización del Turismo nos han dicho, volteen a ver más bien al desarrollo rural, ¿no? Al turismo alternativo, al ecoturismo, porque inclusive dentro de la misma naturaleza es muchísimo más difícil que haya estos contagios, ¿no? Este contacto. Entonces, hay beneficios por todos lados. Y el tercero, pues consumir local, porque si estamos hablando de que hay un escenario en el que más de la mitad de la población del país se encuentra en pobreza, valdrá más la pena que mi comportamiento como turista se vaya a una cadena de hotel internacional, o una mega cadena de hotel o un mega destino, en donde el dinero pues no se quede en el país, sino que se vaya al país al que el grupo hotelero pertenece. ¿Qué será más conveniente para mi país? ¿Qué será más conveniente para mi propia economía? Y con esto no estoy hablando de, eh, ahora sí que categorizar al turismo de sol y playa o al turismo de masas como negativo. Funciona. No podemos tampoco cerrarnos la brecha, ¿no? Creo que tenemos que abrir la brecha de la comunicación en donde el turismo alternativo, la sustentabilidad, la sostenibilidad pueda convivir a la par con el turismo de masas, ¿no? Con el turismo de sol y playa. Pero en este momento vale mucho la pena que cada uno de nosotros como turistas reflexionemos un poco el mismo comportamiento que hemos tenido, que estamos teniendo. ¿Qué tal que buscamos y que consumimos y que apoyamos a las cocineras tradicionales que, por lo menos en Michoacán, puedes comer económico y puedes comer bueno, que como les explico, o sea, maravillosamente delicioso, ¿no? ¿Qué vale más? En este momento, ¿qué pesa más en nosotros? Y esto no es un tema de, ahora sí que, de una reactivación económica por parte del gobierno o por parte de organismos internacionales. Tiene que ver en cuanto a la misma conciencia que cada uno de nosotros pueda tener, pueda manejar y pueda reconocer, ¿no? Creo que estos tres elementos son importantes que no podemos perder de vista mientras la pandemia, mientras la recuperación se pueda ir generando, ¿no? La pandemia continúa, mientras la pandemia continúa, tenemos que hacer este tipo de acciones. Creo que no podemos simplemente cerrarnos a estos aspectos o a estos elementos en los que dejamos ahora sí que las cosas fluyan como si todo fuera normal y no hubiera pasado nunca nada, ¿no? Creo que esto también tiene que impactarnos en cuanto al comportamiento que estamos teniendo, ¿no? Como turistas, como ciudadanos, y creo que tenemos que voltear a ver estos tres elementos que lo comparto, habrá muchísimos más, habrá algunos que ustedes puedan decir, creo que este también puede servir, creo que este también puede apoyarnos muchísimo y son bienvenidos y son válidos. Esto desde una perspectiva de turista. Pero ahora, ¿qué hacer como profesional? ¿Qué hacer como yo que trabajo a lo mejor en un hotel? ¿Qué hacer
yo que estoy trabajando y que estoy buscando hacer alguna agencia, qué hacer o cómo le puedo hacer yo para trabajar o para reactivar mi negocio, cómo le puedo hacer yo para reactivar el movimiento que antes tenía previo al 2020, qué puedo hacer o cómo puedo hacer. Básicamente va muy relacionado de la mano con el tema anterior. Volteemos a ver a las comunidades rurales. Volteemos a ver a los pueblos originarios. Volteemos a ver a los pueblos mágicos. Volteemos a ver áreas naturales protegidas. Volteemos a verlo, pero volteemos a verlo desde una responsabilidad. Volteemos a verlo desde un comportamiento congruente con los mismos objetivos que tiene el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo rural, en donde no solamente se trata de que nos divirtamos, nos relajemos, conozcamos, sino que también seamos conscientes de que nuestro comportamiento genera un impacto. Y al yo ver este impacto, tengo que generar de nuevo como la conciencia de proteger y de proteger el medio ambiente, de proteger el entorno, ¿no? Son los objetivos primarios, ¿no?, que tiene el turismo alternativo. La Organización Mundial del Turismo en el 2020 designa al Día Mundial del Turismo en septiembre como el Día para el Desarrollo Sustentable o el Año del Desarrollo Sustentable. Si ustedes entran a la página de la OMT, van a encontrar ahí diferente información, texto muy valioso que nos va a dar la posibilidad de encontrar como estas nuevas prácticas que como profesionales del turismo podemos ir generando poco a poco para la reactivación de la economía. Y algo que de nuevo menciono, porque igual la misma Organización Mundial del Turismo hace mucho énfasis, es volteemos a ver a las comunidades rurales, pero volteemos a ver a las mujeres y a los jóvenes. ¿Por qué? Porque al ser parte del sector poblacional que más se está viendo afectado, pues sin duda es a quien más tenemos que buscar apoyar, ¿no? Que nuestra actividad, que nuestro conocimiento, que nuestra experiencia dentro del mismo sector, dentro de la misma actividad turística, nos dé y sea un parteaguas para poder generar, que esto nos tendría que llevar al punto número 2, para poder generar o para poder desarrollar proyectos sustentables. Y aquí viene una parte importante. De repente escuchamos cosas como dentro del mismo sector turístico, escuchamos cosas como es que el turismo en áreas naturales protegidas no es válido, el turismo rural no es válido, el ecoturismo no es válido porque termina siendo un turismo de masas, ¿no? Más pequeño, una dimensión más pequeña. Se sigue explotando, el dinero no va a quien debe de ir, que es lo que pasó en Yerbelagua, en Oaxaca, en el que las empresas turísticas pues no daban ningún tipo de beneficio económico a los dueños, porque sabemos que estas tierras pues son ejidales, pues no se le daba nada al ejido, no se le apoyaba con nada, y el ejido sí tenía cierta responsabilidad de mantener pues el entorno limpio, de mantener las cascadas bien, ¿no? Entonces, a este tipo de prácticas es a las que yo los conmino a todos a que pensemos, ¿no? A que nos replanteemos. La reactivación económica o la reactivación del sector turístico no solamente se da en cuanto yo empiece a viajar y ya. Se da en la medida en la que yo también comienzo a ser consciente de dónde necesito yo comenzar a ver o voltear a ver, ¿no? Mi mismo comportamiento. Yo les decía al inicio, es un fenómeno social, trabajamos con comportamientos, trabajamos, y a la par de que trabajamos con el comportamiento humano, pues trabajamos con motivaciones.
Y esas motivaciones es lo que hace al sector turístico, es lo que hace al turismo lo que es hoy en día. Entonces, el que yo como profesional, el que yo como funcionario público, el que yo como hotelero, el que yo como tal vez restaurantero o profesional a lo mejor de un centro de recreación, el que yo comience a voltear a ver desarrollos más sustentables y sostenibles, en la que no solamente yo me beneficie, en la que no solamente yo sea el principal protagonista del mismo desarrollo, sino que también pueda yo dar algo, ¿no? De lo que también se me entrega un poco. Entonces, surge un poco la pregunta, ¿por qué todo recae en el turismo alternativo? ¿Por qué no recae a lo mejor en el turismo cultural? ¿Por qué no recae en un turismo de sol y playa? ¿Por qué no recae en un turismo de salud? Ahorita que estamos en un problema de salud, ¿no? ¿Por qué no recae hacia ese tipo de turismos? Porque tenemos que buscar el desarrollo. Dentro de los principales objetivos que tiene el turismo y que lo ha tenido siempre es generar paz entre los pueblos, entre los países. Es romper fronteras, ¿no? Y crear desarrollo para las comunidades. Crear un entorno en el que tanto tú como yo, como el que está al lado y como el que está a la izquierda y como el que está atrás, pueda beneficiarse. Un desarrollo en el que las mujeres, los niños y los que tristemente a lo largo de la historia de nuestro país han sido los más marginados, puedan encontrar alguna manera, algún medio, recursos, aprendizaje para poder crear una mejor calidad de vida, para poder tener un desarrollo de vida mejor. Es que no, los pueblos originarios no quieren al turismo. Es que ellos están bien con lo que tienen. A ellos no les preocupa o a ellos no les interesa esto. Posiblemente sí, posiblemente el trabajo como profesional del turismo sea mucho hacer las cosas desde una responsabilidad en las que los pueblos originarios, en las áreas protegidas, los dueños de estas áreas, no sientan que tú vas a aprovecharte de ellos, que tú vas a enriquecerte a costa de ellos. Creo que lo importante aquí es que todos volteemos a ver y todos reconozcamos como profesionales del turismo que nuestra actividad sí puede dar y puede generar, ¿no? Diferentes oportunidades. Y un poco lo que les decía, tal vez la comunidad no lo quiere, tal vez no lo quiere, pero si tú desarrollas un proyecto en el que ellos sean los principales beneficiarios de la actividad turística, claro que lo van a querer. No, 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 es que no lo quieren porque pues su modo de vida está bien, su modo de vida es adecuado, su modo de vida para ellos es correcto. Ok, no podemos irnos con este discurso de que las comunidades originarias no aceptan el turismo y pues hay que dejarlas así. Hay diferentes indicadores del desarrollo de calidad de vida, ¿no? En cada uno de los países, en cada uno de los entornos, en cada una de las poblaciones, en cada una de las ciudades. No podemos hacer de cuenta que estos indicadores no existen. Tenemos que voltear a verlos y tenemos que introducir la actividad turística no como la actividad principal, sino como una actividad complementaria, en la que las actividades primarias que cada una de las comunidades pueda tener, pueda manejar, se respete,
pero que tenga otras opciones, ¿no? Que voltee a ver otras opciones, ¿no? Entonces, el desarrollo local podemos verlo desde diferentes perspectivas, lo podemos ver desde diferentes tipos de dotaciones, por ejemplo, ya sea humana, ya sea social, ya sea cultural, ya sea económica, ya sea patrimonial, ya sea entre otros, ¿no? Hay muchos elementos en los que yo, como profesional del turismo, puedo voltear a ver y puedo dar un desarrollo, porque también ese es el otro discurso. No queremos dinero, no les interesa el dinero. A lo mejor que no sea solamente la cuestión económica, que tal vez sea la preservación de su patrimonio, que tal vez sea la preservación de su dialecto, que tal vez sea la preservación de su cultura, que tal vez sea la preservación del área natural, tal vez sea el centro o el templo del siglo tal al que no se le ha volteado a ver, que ese sea el desarrollo local que el turismo puede generar, que la cultura permanezca, que la misma sociedad pueda convivir y pueda tener otros elementos. Padrísimo, no solamente es el dinero y no podemos irnos solamente tampoco hacia este lado en el que el turismo solamente es económico, solamente es dinero. Es un negocio, yo les he dicho siempre, y si habrá alumnos aquí viéndome, yo siempre les digo, no pierdan de vista que el turismo es un negocio. Claro que tú tienes que buscar ciertos elementos para poder generar este flujo de dinero, pero también tienes que buscar y tienes que voltear a ver otros factores de crecimiento, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, se puede generar desarrollo, se puede conservación dentro de la misma actividad turística sin perder de vista las comunidades originarias y sin perder de vista las necesidades que ellos tienen por la pandemia de la COVID-19. La reactivación económica la haces tú, la hago yo, la hacemos absolutamente todos. La reactivación económica se hace desde nuestro propio comportamiento como turista y también nuestro comportamiento como profesionales. La reactivación económica se hace siendo responsables. Entonces, en la medida de lo posible, viajemos, movamos, reactivemos la actividad turística. Pero la invitación, que creo que ya quedó bastante claro, la invitación es a que volteen a ver otro tipo de actividades turísticas, que no dejan de ser divertidas, que no dejan de ser relajantes, que no dejan de esparcir tu mente, ¿no? De drenar como esta energía negativa que cada uno de nosotros puede tener por el confinamiento. No nos centremos y no cerremos nuestros canales solamente al turismo de sol y playa. Volteemos a ver otros destinos que tienen todo para ofrecernos. Y ahora, bueno, volteemos a ver como profesionales del turismo otro tipo de actividades también que ayuden a otros a tener una mejor calidad de vida, que me ayuden a mí tal vez como recuperar el flujo de dinero que yo pueda tener, pero que también pueda repartir esa riqueza. El principal problema no es en realidad el que la riqueza o el que haya menos dinero o el que haya poco dinero o el que haya más dinero. El problema es que no hay una repartición de esta riqueza equitativa, ¿no? Hay muchos factores y hoy más que nunca se está evidenciando que pues solamente se benefician unos cuantos, no se benefician todos. Y sin que esto suene disruptivo, sin que esto suene anarquista, no es para pelearnos con los tipos de turismo, con las actividades o con los sectores o con el sector empresarial de nuestro país. No. La clave está en que cerremos la brecha de separación y tanto el turismo de masas de sol y playa pueda seguir funcionando como hasta la fecha de una manera responsable, también
el turismo alternativo puede entrar, ¿no? A trabajar, a moverse, a comunicarse. Y el impacto que estamos teniendo por la pandemia no puede dejarnos solamente como si nada hubiera pasado. Tristemente, y a eso me abocaré, días próximos estaremos viendo diferentes comportamientos de turistas en las que nos reflejan que pues esta pandemia pasó de largo, ¿no? Y creo que parte del propósito de hacer Genios Nocturnos y de hacer este tema tiene que ser ese, en el que no solamente hable a ti que eres profesional, sino que también hable a ti que eres un turista como yo lo soy, ¿no? Al final del día, y que poco a poco podamos hacer conciencia de que nuestro propio comportamiento crea el mundo que estamos viendo. Entonces, si yo tengo mejores prácticas turísticas como turista, en las que protejo el patrimonio natural, patrimonio cultural, respeto todo el entorno, me cuido, te cuido, soy responsable con la forma en la que yo estoy actuando, la reactivación económica sin duda será muchísimo más rápida que lo que la misma Organización Mundial del Turismo nos está diciendo y nos está hablando, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que hacer, sin duda, pero eso que podemos hacer está en nuestras manos y está frente a nosotros, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias, César. Bastante interesante y reflexivo, creo, porque en definitiva, como bien lo mencionas tú, la problemática esta que ejemplificabas de Hierbelagua, creo que precisamente es porque hace falta, desde mi punto de vista, creo que hace falta más profesionales en el área del turismo que desarrollen y que hagan efectivo el turismo con un ganar-ganar para todos, porque además creo que también mucha gente podrá decir, bueno, es que el turismo no es importante ahora, ¿no? Ahora es importante la salud, es importante que nos cuidemos, etcétera. Pero no podemos dejar de lado todas las ciudades y todos los pueblitos que viven del turismo. O sea, económicamente sí es un golpe importante al turismo, entonces sí es importante que nos pongamos y que pongamos las cartas sobre la mesa en esta parte. En esta cuestión de pues, la falta de profesionales del turismo que de repente existe, tú para los que están pensando en esta área de estudiar turismo, ¿qué les aconsejarías para que se convenzan de que entren a esta parte y que luchen también por esta reactivación económica post pandemia? Qué bueno que me haces esa pregunta. Si ustedes se fijan, y esto no es un secreto a voces, cualquiera puede poner una agencia de viajes. Cualquiera puede organizar un viaje a tal lugar. Cualquiera puede hacer una empresa de transporte de pasajeros con camionetas y autobuses. Cualquiera lo puede hacer. Muchos pueden decir, que me ha tocado escuchar, de todos modos, ¿de qué sirve, no? O sea, ¿de qué sirve que yo estudie? Que a lo mejor la señora de la esquina, con todo respeto, pues igual organiza un viaje a Ixtapa y lo llena y se lleva 5 autobuses. O sea, ¿dónde está ahora sí que la importancia de que yo estudie la licenciatura en turismo? La importancia está en que no solamente nos quedemos en que es fácil hacerlo, no solamente nos quedemos en que cualquiera lo puede hacer, sí, cualquiera lo puede hacer, pero ¿cuántos de esos que lo están haciendo realmente conocen a fondo el impacto que tiene la actividad? Y ahora, si por ejemplo aquí hay personas que
que se dedican a esto y que no estudiaron una licenciatura, que no tienen ninguna preparación académica, estamos viviendo una revolución tecnológica sin precedentes. Actualmente, el que yo ya no me prepare o el que yo simplemente diga, pues es que yo ya no supe o yo ya no sé cómo hacerle, ya no es excusa. Creo que hoy más que nunca tenemos que prepararnos más y mejor con alguna licenciatura profesional o con algún otro tipo de información. Ahí hay recursos en Internet abundantes para cualquier tema que nosotros queramos. Pero, sin duda, el estudiar profesionalmente esto sí nos da una perspectiva muchísimo más amplia, sí nos da un grado de responsabilidad en el que no solamente, reitero, no solamente se trata de mí, de mi beneficio económico, se trata de nosotros, se trata de que tanto tú te beneficias del turismo a lo mejor indirectamente como yo lo hago directamente, ¿no? El señor que vende, no sé, algo que es un comerciante afuera del centro turístico, en las playas, en las áreas naturales protegidas, que se beneficien, pero que todos podamos ir creando más conciencia. Estudiar turismo es relevante, es importante y con los ejemplos que estamos viendo, por ejemplo, en Oaxaca, en Yerbelagua, no solamente es importante y relevante, es urgente. Sí, creo que sí es necesario, creo que sí se necesita más gente más capacitada, digo no porque no la haya, pero Sí, no, creo no, no. que sí es importante. Nos dejan un comentario acá en Facebook que me gustaría leer, si me lo permites. Adelante. Javier nos dice, a pequeña escala no dudo que sea un buen negocio, pero a gran escala con intenciones de una gran industria, la situación sociocultural siempre se verá afectada por el turismo. Es por eso que estoy a favor de proyectos hechos por y para las comunidades sin gran capital. Y creo que es precisamente pues lo que veníamos hablando, lo que venías hablando tú precisamente, que sí se debe de voltear a ver a las pequeñas comunidades, pero con una responsabilidad social, con una responsabilidad de por medio y que beneficie a todos los que pues van a estar como en alrededor de esto. Claro, digo, a ver, vamos a ser honestos y completamente coherentes. Se habla mucho, hay como mucho discurso, ¿no? En contra de este tipo de turismo, el turismo alternativo, por el impacto que puede haber a las áreas naturales protegidas, a los pueblos originarios. Nuestra actividad humana por sí sola tiene un impacto en el mundo, en el planeta. No se trata de que no haya impacto, se trata de que a partir de los mismos indicadores de sostenibilidad que organismos internacionales nos den, podamos hacer la actividad turística, que podamos hacer este desarrollo. No se trata de que no hay que tocarlas, no hay que moverlos, no hay que hacerles nada. Hay que ayudarlos, hay que trabajar, hay que hacer que se desarrollen, hay que generar desarrollo, tenemos que hacerlo, pero hagámoslo responsablemente para que, y de manera resumida y sin meterme a más, para que estos preceptos o estos indicadores de sostenibilidad pues se respeten. Por ejemplo, que no haya o no pueda yo generar más contaminación de la que el mismo territorio puede sostener o puede aceptar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, evidentemente, el que yo desarrolle una actividad turística va a generar un impacto, pero yo voy a cuidar a través de estos indicadores, y aquí entra el trabajo de biólogos, ecólogos y cualquier científico, que juntos podamos trabajar de manera multidisciplinaria para que ese impacto pueda ser medible, pero también pueda reducirse al paso del tiempo, porque el petróleo algún día se va a acabar, el turismo va a seguir, se siguen encontrando, no sé, ruinas arqueológicas en el sur de nuestro país, se siguen encontrando muchísimos elementos que pueden funcionar para la actividad turística.
pero hay que hacerlo de manera responsable solamente. Entonces, hay que voltear a verlos y claro que podemos hacer muchísimo más con menos. Muchas gracias, César. Gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos a través de redes sociales, a través de aquí del aula virtual. Gracias a Universidad Montreal por la posibilidad también de externar estos temas importantes, no solamente para los alumnos, sino para toda la sociedad. Agradezco también las facilidades de la directora Lilia Rivera para encontrar el tema específico y el ponente específico para esta emisión de Genios Nocturnos, y pues nada más que agradecerte nuevamente a ti por la posibilidad del tiempo, y qué bueno que te des la oportunidad de seguir ayudando y fomentando estos nuevos temas con los siguientes futuros licenciados en turismo que vamos a tener aquí en la Universidad de Montreal. Al contrario, gracias Lupita, gracias a Lilia y a toda Universidad Montreal. Un honor formar parte de esta familia y un honor formar parte de Genios Nocturnos. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Que pasen linda noche, estuvo súper interesante. Agradezco siempre esa pasión con la que habla, César. Gracias por todo. Al contrario, Lilia, gracias. Bueno, nos vemos en la próxima emisión de Genios Nocturnos. Buenas noches y que descansen.